Muy buenas tardes y continuando con nuestras actividades en la jornada conmemorativa por el Día del Psicólogo. Un agradecimiento a todos por seguirnos en esta transmisión. Pues ahora toca el turno de la presentación del libro Temas selectos de psicología y neuropsicología con un glosario de términos en psicología y neuropsicología de la autoría del maestro Enrique Álvarez Alcántara. Nos acompañan como moderadores el doctor Eliseo Guajardos, titular de la unidad de Inclusión Educativa, y el doctor Erwin Villuendas González, profesor investigador de la Universidad Michoacana. Y me permito leer la semblanza del maestro Enrique Álvarez. Él radica en la ciudad de Cuernavaca, Morelos, cuenta con 40 años de experiencia como docente y un ejercicio profesional en los ámbitos de la psicología, la neuropsicología y la inclusión educativa de personas con discapacidad. Fue director del Programa Universitario para la Inclusión Educativa y Atención a la Diversidad de la UAM, así como del Programa de Funcionalización Cognitiva de Personas con Autismo, ambos programas dentro de la UAM. Fue coordinador general del equipo de investigación del área de trastornos neuromotores y subdirector de apoyo técnico complementario de la Dirección General de Educación Especial de la SEP. Fue director de investigación de la Secretaría de Educación en Guerrero. Ha sido también catedrático de programas educativos de licenciatura y posgrado en las facultades de Psicología, Ciencias de la Educación, Comunicación Humana y la Escuela de Estudios Superiores de Tepalcingo de la UAM. Ha impartido más de 300 conferencias en múltiples eventos académicos de carácter regional, nacional e internacional. Ha publicado más de 80 trabajos, artículos, capítulos de libros sobre psicología, neuropsicología y otros temas. Ha recibido más de 30 reconocimientos y distinciones, entre los cuales destacan reconocimiento por contribución a la psicología latinoamericana, otorgado por la Escuela de Ciencias Psicológicas de la Universidad de San Carlos, Guatemala. Reconocimiento por destacada trayectoria de contribución, superación y fortalecimiento de la cultura de la discapacidad en México, así como el Premio al Mérito Docente por la legislatura mexicana, otorgado por la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, Premio Nacional de Psicología en 2016, área de ejercicio destacada y ético de la profesión, otorgado por la Federación Mexicana de Psicología AC. Pues bueno, bien, pues damos comienzo a esta presentación. Adelante, maestro Enrique. Bueno, antes que hablar, yo hubiera querido que primero hablasen los interlocutores, porque si no, ¿yo qué puedo decir de mí mismo? Preferiría que invirtamos el orden y yo participar al final de las dos presentaciones, tanto del doctor Edwin Villuendas como del doctor Guajardo, porque de otra manera, autoelogios, narcisismos, egocentrismos y otra clase de especímenes de esa naturaleza, corremos el peligro. Prefiero que empiecen ellos. Eliseo, adelante. Muy bien, muchas gracias. Bueno, me parece muy agradecer esta invitación para comentar esta obra. Cuando se publica una obra, pues ya también cobra vida propia y a veces con la intención o no del autor, pues toma derroteros, diríamos, a veces insospechados. Y por eso digo yo, en todo caso, sí podía haber hablado de Enrique, no de sí mismo, sino de su libro, que tiene vida propia, o sea que no tiene que hablar uno de uno mismo, sino del libro. Pero en fin, este libro viene muy bien en este momento. Pienso que fue muy acertado que se haya incluido en el programa del Día del Psicólogo, por ejemplo, porque pues tiene problemáticas muy actuales y que tienen una amplia trayectoria. Los temas selectos de psicología al que se refiere, pues son temas que, por ejemplo, en la arquitectura del libro pueden ser leídos, no precisamente el capítulo 1 primero, luego el segundo y así sucesivamente, sino que se pueden leer alternativamente en cualquier momento, dejar la lectura y comenzar otro. Eso creo que es un buen acierto en ese sentido. Se ve que hay un gran trabajo de investigación, diríamos, documental, que es difícil de encontrar en otra parte porque son algunas obras difíciles de localizar incluso, y que viene bien fundamentado lo que es la bibliografía.
de alguna forma algunas de estos materiales, yo alguna vez dije, parece un trabajo también, aparte de investigación, un trabajo detectivesco en el término de saber en dónde encontrar la carta que, por ejemplo, Leontiev le manda a Vygotsky sobre un tema que es sobre lo que tienen que hacer en cuanto a la escuela, si se funda una escuela o no se funda una escuela, en ese sentido, si tiene una unidad epistemológica, etcétera. Entonces, esa parte uno lo va a encontrar ahí. Son hallazgos, creo yo, muy importantes. Eh, el, el, los temas de psicología y neuropsicología, uno dice, ¿por qué psicología y neuropsicología? La neuropsicología no es psicología o es otra cosa, se come aparte, pero eso se entiende que en el primer capítulo, con toda la problemática de la unidad en la psicología que pues termina al final el autor diciendo que la psicología sabe más lo que no es que de lo que sí es, ¿verdad? Entonces, en ese aspecto, hay la psicología puede haber muchas psicologías de acuerdo al objeto de estudio, que puede haber acuerdo o no haber acuerdo sobre qué es lo que se estudia, y hay muchas, diríamos, enfoques en ese aspecto. Y en los métodos que se utilizan, también por los métodos habría diferentes, diríamos, psicologías en ese sentido. Y luego la práctica profesional de la psicología, pues también la va a dimensionar sobre múltiples, diríamos, prácticas del campo que son legítimas y que cualquiera puede reclamar en ese sentido su legalidad y legitimidad de existencia y que no son asimilables unas con otras. Entonces, esta problemática ya de suyo es una problemática que, pues, pienso que desde que nace la psicología está ahí presente y sigue en su curso y siempre se va a hablar de una crisis de la psicología, que es lo que nos va a explicar el autor en ese primer capítulo. Y esa crisis de la psicología está resuelta o no está resuelta. Claro que él hace una exposición de la presentación del libro, las motivaciones que lo llevaron a estudiar psicología, que también es muy ilustrativo para los que de alguna forma también elegimos estudiar psicología y podemos estar, diríamos, empáticos o no con esa motivación, pero todos tenemos también una motivación muy singular en ese sentido y eso también lo va a presentar el autor. Eh, a mí me parece ese artículo inmejorable, es un artículo que nos da mucha cultura de lo que es la psicología. Creo que en la psicología se requiere cultura psicológica para entender ese tipo de problemática y contextos en las que se desarrolla para tener un mejor sentido de lo que se refiere, pues, los alcances de la psicología. Ese capítulo es imperdible, yo creo que es de una lectura, pues casi diría yo obligada para quienes están estudiando psicología. Y como nunca se termina de estudiar psicología, ya en otra presentación alguien decía, pues enseño psicología, pero también soy estudiante de psicología porque nunca se deja de estudiar psicología. Y ese capítulo es para, diríamos, más de esos estudiosos de la psicología, estudiantes de la psicología en ese sentido. Y bueno, hay otros artículos que fueron presentados en otro momento, pero tuvieron una actualización reciente y eso le da una vigencia también importante porque se revisan conceptos, etcétera. Algunos trabajos son, que los que ahí se presentan no son un tanto densos eh, y uno entiende por qué hay un glosario. Ese glosario de términos permite de alguna forma ir a ellos para comprender algunas cuestiones que vienen en los artículos. Entonces, pues trae diríamos, como la solución a ciertas terminologías y enfoques que el autor quiere dar, no solamente como una definición general, sino como la definición y la toma de postura del autor con relación al término y con relación al escrito que está ahí presente. También el glosario se puede leer aparte y tiene vida propia también. Y yo digo que algunos de esos términos del glosario son hasta proyectos de investigación, si uno quisiera verlos así, proyectos de tesis, proyectos de desarrollo, en fin, no es un glosario que esté definiciones cerradas, sino que son cuestiones más dinámicas, más que están más vivas en ese aspecto. Entonces,
pues celebro también que esté ese glosario. A veces yo decía, bueno, había libros, los libros sobre todo los soviéticos de Rubinstein, Leontiev, etcétera, que traía un glosario, traía un índice, más bien un índice de materias, o sea, todas las materias que se venían revisando y en qué página estaban. Algo como muy difícil de lograr para un autor. Decía, ¿cómo es posible? Casi eran enciclopédicos esos libros. Y yo siento que de alguna forma este libro tiene esa condición, al tener ese glosario de términos, lo hace en ese aspecto también una obra vasta y una obra, insisto, abierta en ese aspecto. El segundo capítulo es muy interesante porque hace una aplicación de lo que es el concepto de necesidades educativas especiales en el ámbito de la educación indígena. Ya de por sí eso ya es una intersectorialidad de la condición, pero le va a agregar un enfoque a esas necesidades educativas especiales, un enfoque vigotskiano. Eso yo creo, no lo he visto tratado de esa forma y creo que es muy importante porque estamos en un campo, diríamos, histórico-cultural de los aspectos indígenas y introducir esos términos, cruzar los dos, pues es algo, creo yo, muy innovador. Eh, por otra parte, tiene algunas fórmulas, por decir, uh, intenta llegar a acercar lo que es la enseñanza y el aprendizaje, sin hacerlo ecléctico, sino cómo ocupa cada lugar un espacio propio y cómo se interaccionan sobre todo. Y entonces las fórmulas que trae, pues son como una diríamos, aspiración a llegar a una formulación tan general que pueda ser vista de esa manera en las gráficas que ahí vienen y que pueden ser, diríamos, instrumentos para hacer una evaluación de los procesos de aprendizaje y de enseñanza, porque tienen su propia condición. Entonces, creo que nos ofrece una herramienta, a su vez, de algo tan importante en el campo de la educación como tener esa herramienta y esos puntos de referencia sobre cómo avanza un proceso de aprendizaje y dónde se interactúa con la enseñanza. Por otro lado, pues está el capítulo de lo que es si eso no tiene o no una unidad, una epistemología, la psicología, diríamos, soviética en ese sentido, que también, pues, en los tiempos en que, pues, hasta no se conocía bien la obra de Vygotsky porque estaba, diríamos, atrás de la cortina de hierro y estaba muy hermético ese material, pues aquí nos habla de cómo estaba, diríamos, la polémica y la contienda y la discusión de una teoría que pues ahora pues la vemos muy a la mano, que está muy divulgada, pero la verdad no eran tiempos en que se conocía más que una obra y por eso se sabía de Vygotsky y a veces por el que alguien, un autor más conocido, la comentó, entonces aparecía Vygotsky en escena, pero no se tenía mucha claridad y yo creo que este capítulo nos viene a dar un contexto de cómo se nace y entra en nuestro ámbito, pues lo que es la psicología digamos, la teoría de Vygotsky, que insisto ahora pues es como muy divulgada y como pasa con los autores clásicos, a veces divulgada y poco comprendida o como muy a clichés entendida, pero esto pues nos permite tener elementos para verdaderamente hacer una introducción más a fondo de lo que es la teoría de Vygotsky y su relación con los demás autores, la parte de la neuropsicología, la parte de Luria, por ejemplo, y otros esfuerzos. A mí me gustó mucho la parte de los esfuerzos él llama o nos trae a la mesa la psicogénesis, la neuropsicogénesis, en el caso de los niños con la Julia Guerra, que bueno, pues es un autor español que está entre Francia y Ginebra funcionando y casi que es alguien que puede conjuntar enfoques teóricos que en su tiempo no eran tan amigables y comprensibles, pero
pero este autor lo traemos perdido. Entonces a Julio Guerra aquí lo veo bastante bien que esté en el material que nos ofrece el autor, porque diríamos que, pues ahora sí, como en otro momento yo decía, ahora ¿dónde vamos a encontrar estas obras si queremos ir a la fuente? Pero bueno, están suficientemente comentadas como para no sentirnos que nos falta algo con relación a lo que se está comentando. Pues yo le doy la bienvenida a esta obra. Me parece muy importante tener pues una obra, yo decía, es como una biografía académica, pero Enrique dice que no lo es. Y bueno, pues yo pensaba que su docencia a lo largo de su trayectoria como profesor, muy enfáticamente en la Autónoma del Estado de Morelos, pero pues ha sido maestro en muchos lugares, muchas universidades en varios países en ese sentido. Dije, bueno, hizo una recopilación de su docencia, una docencia generosa, una docencia que nos dice todo, las fuentes bibliográficas originales, que no se queda con nada, que no se queda con el secreto de fabricación de las cosas y que por lo mismo la docencia, al ser generosa en cierta forma, este escrito no lo ofrece de esa forma. Entonces, me imaginé que eso tenía que ver casi con los apuntes que él había tenido como docente, lo sistematiza y nos lo presenta. Claro, ahí viene a pie de página cuál es el origen de cada uno de los materiales, y parece que esta es una parte, lo cual quiere decir que eso significa que hay la posibilidad de nuevas obras que esté en mente él elaborando para ofrecernos y que pues estaríamos muy atentos a nuevos trabajos. Yo decía, pues son obras selectas, luego serán obras completas y ahí veremos qué más nos tiene Enrique Álvarez como algo para reflexionar y profundizar en la psicología como ciencia, como profesión y como un campo, diríamos, de la epistemológico también, del conocimiento en general y de la postura filosófica en su conjunto, que no hay que separar tanto la psicología de la filosofía, como ahí en uno de los pasajes nos dice. Pues bienvenido el libro y muy recomendado, y ojalá que en este anuncio, en este programa del Día del Psicólogo, pues tenga esa acogida. Muchas gracias. No se oye, Enrique. Al terminar la exposición del doctor Edwin Villuendas, haré la presentación como se debe, quiénes son las dos personalidades que nos distinguen con sus comentarios, grandes personajes reconocidos en el ámbito de su profesión, pero lo dejo para el final, para ahorita dejar a los comentarios el espacio de tiempo. Adelante, Erwin Villuendas. Perfecto. ¿Sí me escuchan bien por ahí? Sí. Bien, muchas gracias. Bueno, pues yo primero, encantado de estar aquí. Muchísimas gracias, Enrique, por la invitación. Es un gustazo, estar con ustedes. Eh, Dándole un poquito de contexto a esto, Enrique fue profesor mío hace ya algunos años. No quiero contarlos, pero ya tiene bastantes, que fue profesor mío en la licenciatura, en la Autónoma de Morelos. Y bueno, pues él es una de las razones por las cuales yo me quise dedicar a la neuropsicología. Y esto de repente se lo platico a mis estudiantes porque no tuve clases especialmente buenas en los temas relacionados con neuropsicología. Por ejemplo, una clase que tenía que ver con neuropatología, nos la dio un médico que se dedicó 6 meses a hablarnos sobre patología de la médula espinal. No era como para que yo me dedicara a esto. Pero afortunadamente en alguna otra clase estuve con Enrique. Y para quienes conocen sus clases, pues saben de qué estoy hablando. Sus clases son
un ejemplo de la habilidad para generalizar conocimientos. Es decir, para quienes no lo conocen, Enrique es perfectamente capaz de ilustrar un concepto de psicología o de neuropsicología con una cita de una película o de un poema o de una canción. Y bien ilustrado el punto. Él lo puede hacer. Recuerdo que hace ya bastantes años, cuando estaba estudiando, una vez estaba yo en una librería de la Ciudad de México, escogiendo libros con mucho cuidado para poder obtener el máximo de contenido con el mínimo de dinero. Y ahí me encontré a Enrique, que me dijo, no te lleves esos, llévate este. No lo tengo aquí a la mano porque ya lo regalé, pero el libro que me recomendó era el libro de Oliver Sacks, precisamente, el del hombre que confundió a su mujer con un sombrero, en una edición carísima de Muchnik, muy elegante, pero al final pues fue una excelente inversión. Creo que es el libro que más veces he, he comprado, porque o lo regalo, o lo presto, o lo pierdo, pero al final lo sigo teniendo. Entonces, él creo que es de las cosas que más recomienda, y yo lo vi muchas veces citado por aquí en el libro, todo lo que tiene que ver con Sacks, muchos autores que yo conocí a través de las clases de Enrique, comenzando por Luria, Vygotsky, Leontiev, pero yendo a otros dominios que ya no son propiamente de neuropsicología, pero sí de psicología, y autores como Merani o como René Sassó. Creo que Avalón es Enrique es de las pocas personas que lo sigue mencionando, defendiendo y argumentando por qué deberíamos leerlo más. Entonces, gracias a que él me recomendó ese libro, yo creo que eso aumentó las probabilidades de que yo me dedicara a la neuropsicología, pero de eso ya hace bastantes años. Entonces, pues me da mucho gusto poder leer este libro que sin autorización de él, pero esta es una práctica que hago, que llevo a cabo varias veces, utilizo su voz para leerlo, porque cuando leo los artículos parece que estoy escuchando una conferencia de él. Y los artículos, bueno, ya nos comentaba el profesor Eliseo sobre el contenido. Realmente no agregaría gran cosa aquí a de qué tratan. Yo los invito a que lo lean. Pero estos artículos sobre temas selectos, yo creo que se tienen que leer, no de corrido, porque eso sería un atracón de aquellos. Se tiene que leer uno a la vez y con calma. Y preferentemente leyendo el que sea del tema que les interese en ese momento. Porque la cantidad de información que hay ahí da para pensar un buen rato. Es un poquito como leer los ensayos de Kundera o de Calvino sobre literatura, que uno tiene que leerlos con un cuaderno a un lado, porque el autor está recomendando fuentes, autores, obras, una y otra vez, que en la lectura no pueden evitar las ganas de ir a la fuente original. Entonces, yo creo que así es, esa sería la mejor manera de leerlo. Y bueno, como nos comentaba el profesor Eliseo, afortunadamente esto viene acompañado de un diccionario, de una especie de glosario, un poquito como el diccionario del diablo de Beers, con opiniones muy personales sobre algunos temas. Por supuesto que no es un glosario, digamos, exhaustivo, pero sí se van a encontrar con muchas cosas que, aunque no sean exactamente del campo de la neuropsicología o incluso de la psicología, sí son conceptos de los cuales vale la pena conocer el punto de vista de alguien que tanto los ha estudiado, tanto ha leído al respecto y tanto ha trabajado sobre esos temas. Pues no, por el momento yo no agregaría nada más, sino nuevamente agradezco la invitación y a lo mejor ya más adelantito hacemos alguna pregunta concreta. Quería traer mis libros de Luria para también presumirte que yo los tengo. Algunos de esos raros, pero por aquí andan, por aquí andan.
Entonces, bueno, pues muchas gracias por la invitación y encantado de estar aquí. Bueno, pues quiero en principio agradecer al doctor Eliseo Guajardo Ramos, prácticamente vaca sagrada y no hindú, ni de Calcuta, vaca sagrada en el ámbito de la educación especial, integración, educación inclusiva, tanto que es el actual responsable del programa universitario para la atención a la diversidad en la educación inclusiva. Es un doctor honoris causa, muy reconocido, iba a decir reputado, pero prefiero el término prestigiado para que no suene feo, porque eso de reputado, nada, se cambia uno o agrega una M y ya trastocó el sentido y el significado de un término tan elegante como es el término reputado. Pero es prestigiado y ampliamente reconocido el doctor Eliseo Guajardo, psicólogo de formación, maestrías y doctorados en el ámbito de la educación superior, ha tenido una experiencia vasta como jefe nato de la educación especial en México. Vamos, le decía René que él vino personalmente a darle el nombramiento a Luis Gerardo Telles, egresado de la facultad, de las primeras generaciones de alumnos, que dirigió educación especial. El nombramiento se lo vino a dar precisamente Eliseo Guajardo Ramos hace no cuantos ayeres. Aspiro algún día a merecerse de su biógrafo, que espero no sea pronto, pero sí espero ser su biógrafo oficial, porque ya tengo un conocimiento de su trayectoria y vida, ahora sí santo y obra del doctor Guajardo. No quiero dejar de agradecerle. Al doctor Erwin Villuenda se ha dedicado a la neuropsicología, antes se dedicaba al rock y al metal, pero pues es parte de la historia que uno va teniendo entre rock y metal y neuropsicología. Ha sido presidente de la Sociedad Mexicana de Neuropsicología, bueno, Asociación Mexicana de Neuropsicología, para que no vaya a golpear. Soy miembro también de la Asociación Mexicana de Neuropsicología. Él ha tenido el placer de dirigirla, de ser su presidente. Él es un prestigiado académico de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, alias la Nicolaita, en los ámbitos de psicología y neuropsicología, un excelente discutidor con el doctor Jesús Ramírez Bermúdez de cuestiones neuropsicológicas, cuestiones literarias, porque además sabe mucho de literatura, como ya habrán visto con sus, por lo menos dos citas, Ítalo Calvino, que luego lo refirió, y Milán Kundera, que también hay que leerlos con un cuaderno en mano. Muchas gracias por sus comentarios. No quiero dejar de señalar que este libro, Temas Selectos de Psicología, que es esta cosa, en la actualidad, dados los cánones de la citación APA 7, 7, 6, 5, 4, 3, etcétera, exponen que no se escriba en primera persona para empezar, y para seguir que se cite de otra manera. Y además uno tiene que decir quién lo dijo, porque si no lo dijo alguien, pues ya lo que uno dice o es plagio o no sirve para nada. Esa idea del derecho de autor es como el derecho, dijera ahora curiosamente Joe Biden, que ha dicho que sí tiene derecho el Estado sionista de Israel a defenderse de su propia agresión en el territorio palestino. También dice que sería bueno quitar por un tiempo las patentes de la producción de la vacuna para que quien quiera la pueda producir para satisfacer las necesidades de vacunación a propósito del COVID. Lo mismo pasa con las voces interiores, dijera el poeta francés Victor Hugo, alias Victor Hugo, el que hubiera escrito El jorobado de Notre Dame, el que hubiera escrito Los Miserables y naturalmente las voces interiores dedicado a poesía. Esas voces interiores que uno lleva, aunque algunos la definen como propiedad intelectual privada, porque ya es mercancía el conocimiento también, una mercancía que tiene su valor de uso y su valor de cambio, por lo tanto puedo cobrar por ella, pues resulta que lo que yo pienso o escribo no es mío. Es un conjunto de voces interiores que reverberan entre crepúsculo y crepúsculo, el del atardecer y el del amanecer. Los dos crepúsculos, dijera Víctor Hugo, o dijera uno de los vigosianos clásicos, James Webb,
esas voces de la mente que llevamos, que no son nuestras, son colectivas. Y en ese sentido, la citación APA me la pasé por el arco del triunfo, porque además, originalmente, históricamente, he estado más allá de los límites de la farándula, de las 4P, puntos, perfiles, aplicaciones y la próstata. Todavía estoy más allá de los 4P, pero todo el mundo tiene que escribir citando de esa manera, y me la pasé por el arco del triunfo. Perdón. A la citación no corresponde a APA. Segundo, en la actualidad se estila, dados los criterios de evaluación de las 4P, que uno escriba o artículos para revistas o capítulos de libros. Ya casi nadie escribe libros. Esa es otra triste realidad. Lo más que llegan a hacer es hacer editores de un libro dentro del cual otros 20 escriben su capítulo, porque a la hora de evaluar cuántos capítulos has escrito este año, cuántos te han publicado, cuántos están en prensa, cuántos artículos te publicaron en revistas arbitradas que nadie lee, más que entre ellos y se citan después para las tesis y las otras investigaciones, pero que objetivamente son el mecanismo de privatización y de concreción del control del pensamiento como propiedad privada. Por ello es que el libro está atascado de referencias, tiene más de 750 referencias de diferente orden, penosamente en varias lenguas, algunas conseguibles no en italiano, francés, alemán, inglés, castellano, desde luego, y catalán, portugués. Porque, como hubiera dicho Eliseo Guajardo, aunque no tuvo mala fe ni mala leche, cuando lo dijo, yo sé dónde están todas las referencias que cito Enrique, ojalá y las done a la UAM, pero viendo qué pasó con la biblioteca del doctor Alberto Merani, me da miedo donarlo a la UAM, que me perdonen, aunque este evento está en la UAM, porque luego los libros se pierden, o quién sabe dónde quedan las bibliotecas, y mejor meditarlo para ver qué hacemos con todas estas que sí son una biblioteca personal, como de 2.000, 3.000 libros, entre los cuales vienen literatura, poesía, música, cine, teatro, etc. Pero es un libro centrado en 3 ejes de análisis: psicología, neuropsicología y un glosario de términos. Deliberadamente lo discutía con el doctor Jesús Ramírez Bermúdez, porque tiene un diccionario clínico del alma y tiene un diccionario sin palabras. Y yo decía que parecen más glosas que definiciones de palabras las que utiliza en sus libros. Él no está de acuerdo conmigo, él dice que está bien el término diccionario, pero según mi humilde opinión, son glosas, que pueden ser discutibles, que pueden ser un referente. Recuerdo que cuando éramos más jóvenes, antes de lo que refería el doctor Villuendas, leímos a Alberto Merani, que es abstruso a la hora de escribir. Y dijimos, pues compremos un diccionario de psicología. Y el diccionario que hallamos fue el diccionario de psicología de Alberto L. Merani, para explicar los conceptos que utiliza en sus libros Alberto L. Merani. Sin embargo, cuando leímos el diccionario nos dimos cuenta que necesitábamos otro diccionario para entender el diccionario de Alberto Merani. Eso nos pasó también con Marx, y cuando Althusser y algunos otros publicaron para leer El Capital de Marx, y los soviéticos eran especialistas en hacer manuales, manualitos y manualotes para entender a Rubinstein, para entender a Pablo, para entender a quienes había que entender, porque la masa somos tórpidos y respondemos como los maestros usualmente les decimos en clase: ¿entendieron? Falta agregar torpes, porque si no, es muy inusual que preguntemos, ¿me expliqué? El defecto está allá y no acá. Y ese es un problema de la educación. Por eso se habla de problemas de aprendizaje, dislexia, trastornos de ansiedad con o sin hiperactividad, pero nunca de trastornos de enseñanza. Nunca me han llevado un maestro para ver si tiene un daño cerebral que le impida enseñar correctamente. Pero si un alumno, ¿de por qué no aprende? El alumno tiene trastornos de conducta, el maestro no. El alumno tiene problemas emocionales, el maestro no. Y lo que nos enseñan es tan relevante y pertinente que no nos acordamos ni de la tabla periódica de elementos de Mendeleev. Con masa, peso y número atómico, uno por uno, desde el hidrógeno o el helio, helio, después abajo argón, criptón, xenón, y casi todo lo que termina en on, menos cabrón, radón, etcétera. Y naturalmente pareciera ser que mucho de lo que nos enseñan en la escuela
no le encontramos el sentido. Pero el problema está en el alumno. Hay que diagnosticarlo, darle Ritalin, Tegretol, Lepamine, Lepaquene y toda una serie de fármacos y diagnósticos neuropsicológicos, y nos volvemos expertos en neuropsicología infantil y neuropsicología pediátrica con trastornos que quién sabe si existan, porque no me han presentado aún el trastorno de enseñanza y debe existir también, me imagino. Pero esos temas se discuten en el libro. El libro es una edición de Letramé, una edición española, y el libro se consigue bien fácil por Mercado Libre. Agarran y les llega a su domicilio. Si es fuera de Cuernavaca, les llega gratuitamente. Y si es en Cuernavaca, hasta pueden pasar por él conmigo y hasta les pongo un garabato ahí que diga para los cuates, ¿sí? Es un libro efectivamente que tiene muchos esquemas. Decía el doctor Antonio Puente, expresidente de la APA, aunque me peleó con la APA, tuvo el placer, no es cierto, tuvo la gentileza de presentar el libro junto con el doctor Guajardo y el doctor Ramírez Bermúdez en una presentación anterior, y decía que quizá lo que vale la pena del libro son las referencias bibliográficas, los esquemas y lo que sería el glosario. De ahí en fuera lo demás, ya hay temas gordos. Uno que a mí me gustó mucho, con el cual gané en la Asociación Mexicana de Neuropsicología, en el congreso realizado probablemente en Mexicali, de ensayo científico a propósito de las afasias, las alucinaciones y los delirios en pacientes sordos de nacimiento o ciegos sordos. Porque siempre me han dicho que el área de Broca y el área de Verdiz, que el sistema auditivo permite la comprensión del lenguaje, pero el que es sordo de nacimiento debe tener un sistema distinto al auditivo para reconocer el significado de las palabras. Esto implica que el área de Wernicke debe reacomodarse de otra manera, porque el sistema con el que leen el significado es el visual, y además se comunican con las manos, como dijera el buen Oliver Sacks en Veo una voz, hablan con las manos. Y me preguntaba, bueno, si las alucinaciones son alteraciones de la percepción, definiciones, exceptuando la de Esquirol, que decía que eran alteraciones del pensamiento, ¿cómo alucinará un sordo de nacimiento si no oye voces? Y si no oye voces, tendrá esquizofrenia, porque uno de los signos, según el DSM, para la psicosis es la alucinación auditiva. Pues resulta que el sordo ya chingó, ya ganó, porque no va a tener alucinaciones auditivas. Sin embargo, varios sordos mencionaron que veían manos hablándoles. Es una alucinación visual, evidentemente, manos que le hablan, pero también es lingüística, porque tienen significados. Y probablemente el término correcto fuera alucinación lingüística y no auditiva en esos casos. Pero pensando en casos de ceguera sordera simultánea congénita, ¿cómo me gustan esos casos? Decía Ricardo Vaquero, porque además se quedan disléxicos, pero por el tacto, porque ellos leen con los dedos, y resulta que los sistemas de representación del homúnculo de Penfield en el cerebro, aunque le dan a los dedos mucha representación, no se lo daban para la lectura ni en el giro angular. Entonces el problema de las paralexias, las dislexias, las acalculias, etcétera, resulta que deben ser revisadas a la luz de esos fenómenos como la afasia en sordos. Sí existe, hay sordos que pierden la habilidad después de un daño cerebral para interpretar las señas visualmente. O son incapaces, sin tener apraxia, de realizar señas como una lengua de señas. El problema ha sido estudiado por Oliver Sacks, por ejemplo, entre otros que han planteado Lucic, por ejemplo. Y el caso de la sordiceguera simultánea con Alexander Merceniakov, que trabajó bastante, o el caso de Tini Straubinger o Helen Keller, Olga Skorohodova. Entonces, hay situaciones que plantean revisar nuestras ideas sobre el significado de la palabra, el lenguaje y la participación de la Organización Neuropsicológica. Ello está en este libro. El libro, naturalmente,
es producto, dijera Eliseo Guajardo, de más de 40 años de experiencia y que trae enfoques que regularmente no se ven en nuestras escuelas. Desde Rubinstein, Smirnov, Leontiev, citaba alguna vez, me decía Arwin, no había visto que citaran a unos alemanes, ¿sí? El de algunos aspectos estructurales del sentido del lenguaje, de trabajos alemanes en lingüística, sobre lo que es la afasia. Ni se les hubiera ocurrido a muchos. O el libro de la mano, dedicado a un trabajo, o Jean Chateau en Las Fuentes de lo Imaginario, libro que vimos cuando éramos estudiantes en la facultad, en la materia de filogenia humana. Ese libro de Las Fuentes de lo Imaginario de Jean Chateau, dedicados a las conductas de la mano, pinza, cuenca, prensa, puño, palpación, por ejemplo, algunos aspectos estructurales de los componentes del lenguaje de Manfred Bierwitz, que muestra, o el cerebro humano sano y enfermo, también que está en la misma editorial, un trabajo prácticamente no citado y que ya hablaba desde esa época Natalia Bektereva, la nieta de Vladimir Mikhailovich Bekhterev, que ya hablaba de sistemas de redes neuronales, de lo cual hoy muchos hablan, el neuroma y demás, cuando todavía se hablaba de localización en los 70 del siglo pasado. Entonces creo que el libro, ¿qué puedo decir yo de él? Es producto de una experiencia de muchos años, en un estilo a ratos literario, en otro a ratos sumamente denso, pero con muchas referencias bibliográficas, y los mejores jueces serán ustedes. Yo agradezco a los dos acompañantes, no sé si quieran agregar algo, hay tiempo para que se echen 5 y 5 minutos más lo que quieran los demás. Doctor Eliseo, doctor Erwin. Yo tengo una pregunta, bueno, entre comentario y pregunta. Pues el de los artículos, coincido, o a mí también el que me pareció más interesante, es el que tiene que ver con esta cuestión del lenguaje en situaciones especiales, ¿no? Lenguaje y afasia en aquellas condiciones que se salen de lo estándar. Por ahí alguien decía que lo que conocemos en psicología, la psicología es como la ciencia de los jóvenes occidentales blancos que estudian psicología, porque esos son los sujetos del 90% de los estudios que se publican. ¿Y qué pasa con cómo se organiza el lenguaje en los que no son occidentales, en los que hablan más de una lengua, en los que tienen alguna limitación sensorial de la modalidad que sea de nacimiento, como dices, ¿no? Pues tiene que tener una organización completamente distinta. Yo recuerdo que una de las películas que alguna vez nos citaste, yo la sigo utilizando para las clases y es esta pregunta de Herzog, la película de Herzog, del país del El país silencio y la del oscuridad. silencio y la oscuridad. Es una maravilla sobre otras maneras de existir. Y bueno, como recomendación, con recomendación se paga, no visitado en ese trabajo, y no sé si conozcas bueno, seguramente sí lo conoces. En el texto de La naturaleza de los sueños de Hugo Iriart, él tiene una reflexión bastante interesante sobre cómo sueñan los ciegos. Está súper interesante. No tiene que ver en este caso con el lenguaje, pero tiene que ver con cómo resuelve un cerebro diferente una necesidad, que en este caso es la de soñar. Pues sueñan de otra manera. No les adelanto cómo, les recomiendo que también lo lean. ¿Qué más nos puedes decir sobre todo sobre esta película de Herzog? Bueno, Herzog es un genio del documental. Podemos pensar el futuro mutilado, o en otra traducción, el futuro discapacitado, sobre los niños que nacieron sobreviviendo a los efectos secundarios de un fármaco inventado por una empresa alemana que produce Johnny Walker. Por eso boicotearon un tiempo a Johnny Walker, por la talidomida. Nacían sin brazos y sin piernas, y organizar la vida y el mundo así es otro mundo. Y tiene el documental dedicado a ese asunto y cómo lo han hecho para sobrevivir, o los trabajos de sociólogos internados y
lo que es estigma, dos clásicos trabajos dedicados a este asunto. El de los sueños no lo traté como apartado, aunque lo había discutido con precisamente Fructuoso Ayala, por la relación ponto-genículo-occipital que permite puente de Baroglio, cuerpo geniculado lateral del tálamo y el área 17 del lóbulo occipital son los que permitían la comprensión de los mecanismos de la ensoñación, que aparece como categoría distinta a la de sueño. ¿Sí? Y en esa categoría de la ensoñación siempre me pregunté, porque en el internado vivimos con un compañero ciego, y cuando nos contaba sus sueños, carecían de imágenes visuales. Entonces, parte de lo que escribo en este libro y en otro libro que se llama Historias de Vida y Algo Más, que también está en Mercado Libre, y les llega gratis a su domicilio. Parte de mi vida es la que me hizo acercarme a la psicología y a la neuropsicología. Viví muchachos con parálisis cerebral que no hablaban ni podían realizar actividades con las extremidades. De ahí entendí la noción de actividad antes que la de conducta observable, medible y cuantificable. Porque ellos de alguna manera realizaban la actividad, sin necesidad de utilizar los brazos y piernas, porque no las utilizaban. Para ellos era lo normal. Y para el ciego también, hubo incluso una ciega que alguna vez me dijo, es que para mí la belleza no se ve, se huele, se toca o se besa. En realidad la organización del mundo y la relación con él en personas que viven otras circunstancias, ya la había vivido de 1960 a 1970 en un internado. Son 10 años de experiencia de vida. Y además de ello, el no ver en la psicología esos fenómenos. Y luego ser hijo de un indígena como Don Goyo, que viene narrada aquí en su historia de vida, cómo su pensamiento, según Piaget y según los estudios que le apliqué, en todos daba deficiencia mental y prepsicótico, particularmente en el MMPI, porque su estructura de pensamiento era otra. Lo que pasa es que era indígena, migrado del campo a la ciudad, y eso implicaba la organización del pensamiento de otro modo. Empecé a darme cuenta que la psicología estaba fuera de la cultura, fuera de nuestra realidad y fuera de condiciones que algunos llaman insólitas. ¿Sí? Ser ciego, ser sordo, no tener brazos, no tener piernas, etcétera, implica organizar de otro modo, como dijera el propio Vygotsky, por otras vías y por otros medios al mismo destino. O lo que no te mata te fortalece, dijeran, que decía Hobbes y después Nietzsche y después varios, ¿no? La compensación. Eso lo entendí en la vida, no en la escuela. Y eso es lo que he ido narrando en este libro de textos selectos, porque analizo ese tipo de temas. ¿La psicología es ciencia o no? Con tanto desmadre que hay de objetos de estudio, métodos de estudio, prácticas, psicología social, clínica, educativa, y todas tienen su propia historia, su propio objeto de estudio, su propio... Entonces es un caos la psicología, un chorro de psicología. Y luego tenemos, ¿qué hacen los psicólogos? Coaching, neurocoaching, flores de Bach, etcétera. Pues resulta que la psicología, en efecto, como decía Eliseo, no sabe qué sí es, pero sí sabe que no es. No es neurología. Yo neurología no hago. No hago psiquiatría tampoco. No hago filosofía. Entonces, ¿qué sí haces? Es ahí donde la puerca tuerce el rabo, porque no sabemos qué sí hacemos. Entonces, para explicar qué es la psicología, acudimos a una falacia, que es trasladar de un nivel de análisis a otro el problema. ¿Qué hacen los psicólogos? Y eso es la psicología. Entonces, mientras no podamos tener claro qué es la psicología, no podemos impedirle a nadie decirse psicólogo, penosamente en este día del psicólogo ayer, ni decirle psicología a lo que hace. Cualquiera se dice psicólogo, cualquiera le dice psicología a lo que hace. Vamos de músicos, poetas y locos y psicólogos, todos tenemos un poco. Psicología popular, bolsa y cañón, dijera Brunner, ¿no? Interpretamos la mente, ese pinche Erwin está pensando, no sé qué, desde acá, atribuyo estados mentales tuyos, sin aplicarte una prueba psicológica. Y con que yo crea que estás pensando esto,
ya me comporto como si tal, y eso también influye. Teoría de la mente, funciones ejecutivas que está de moda, que desde antes ya parecía como sistemas de autorregulación selectiva de la actividad, con Rubinstein y Luria, pero nos gusta reciclar conceptos, cambiarles de nombre y estar bien actualizados en la era, y además evaluamos proceso por separado, con diferentes pruebas, y damos terapia con computadora en un cubículo y decimos, ya mejoró su memoria, aunque en la vida siga olvidándose de todo. El problema creo que es muy gordo. El asunto de los sueños, las ensoñaciones, evidentemente tienen que ver con otros elementos, porque también recuerdo muy bien en el libro del perfume de Patrick Susskind, hay fenómenos sensoriales para los cuales no tenemos aún las palabras, y sin embargo podemos reconocerlos. Entonces creo que es un fenómeno, todavía estamos en pañales en la psicología, aunque ya tengamos más de un siglo, dicen 1879 con Wilhelm Wundt, o 1861 con Sechanow en los reflejos del cerebro, o la fecha que le queramos poner, Descartes, Aristóteles desde el Tratado del Alba, no sé, hay mucho por hacer. Guajardo, Pues, y le di la vuelta a tu pregunta, la ensoñación. claro que sí, pues muchísimas gracias, maestro Enrique, doctor Eliseo Guajardos, doctor Erwin Villuendas, por haber participado el día de hoy en nuestra jornada conmemorativa por el Día del Psicólogo en esta presentación del libro de la autoría del maestro Enrique Álvarez Alcántara. Pues no me queda más que agradecer nuevamente y recordándoles que seguimos en vivo en nuestra transmisión y continuaremos con nuestras actividades. Muchas gracias. En un momento regresamos.